Nosotros vimos entonces cómo hallar la ecuación de la recta en un punto particular, es decir, en un punto que me están dando. ¿Ok? En este caso vamos a ver un ejemplo en el que lo que yo quiero saber es en qué punto, upa, en qué punto estoy obteniendo una pendiente determinada. ¿Sí? Es decir, yo sé que voy a tener una recta así. Yo quiero saber en qué punto voy a tener esta recta. ¿Listo? Entonces veamos cómo sería ese tipo de situaciones. Dice, ejemplo, hallar el punto de la curva. Ya sabemos que cuando hablamos de curva, pues nos estamos refiriendo a la función de la curva f de x igual. Voy a ponerla para que entendamos el ejercicio, digamos que una curva fácil. X al cuadrado menos 2x menos 3, donde su recta tangente tiene una pendiente igual a 0, perdón, igual a 1. Pendiente, ya sabemos que la pendiente la representamos con la letra M, igual a 0. ¿Ok? Como habíamos visto anteriormente, vamos a ver la solución. Como habíamos visto anteriormente, pues la pendiente es lo mismo que la derivada de la función calculada en un punto A. Pues precisamente lo que quiero saber es eso. ¿En qué punto? ¿Cuál es el valor de A en el que la pendiente tiene un valor determinado? Y aquí me equivoqué porque les dije que iba a decir que iba a tener pendiente 1, no 0, sino 1. Entonces, lo que yo tengo que saber es en qué punto esta derivada es igual a 1. ¿Ok? ¿En qué valor de A tiene esa derivada, ese valor? ¿Ok? Entonces, pues sencillo, empiezo por hallar la derivada. Entonces calculo la derivada de mi función. Me dice que esto es 2x menos 2. Y sencillamente estoy diciendo que esto va a tener un valor de 1. O sea que 1 es igual a 2x menos 2. Y sencillamente despejamos. El 2 que está restando pasaría a sumar, me darían 3. Y el 2 pasaría a dividir, me quedarían 3 medios. En x igual a 3 medios voy a tener esa pendiente. Con este tipo de problemas, toca tener cuidado porque puede existir más de un valor donde yo tenga esa pendiente. ¿Sí? Todo depende de cómo tengamos que despejar esa función. El ejemplo entonces termina con otra pregunta o continúa con otra pregunta y es hallar la ecuación de esa recta. Profe, ¿puede volver un momento, por favor? Ya, regálame un minuto. ¿Ahora sí? Listo, profe, gracias. Ok. Listo. Entonces, el procedimiento de aquí en adelante, pues ya lo vimos anteriormente, solamente que aquí ya hemos adelantado los dos primeros pasos de la ecuación de la recta porque ya tenemos la derivada y también tenemos eh, el cálculo en el valor X. ¿Sí? Ahora el valor dado es precisamente este punto de acá. Este es el valor dado. Entonces,
Solamente me faltan terminar los otros pasos para hallar la ecuación de la recta. O sea que punto 1 o paso 1 ya estaba. Paso 2 ya estaba. Me quedaría entonces el paso 3, que es calcular en la función el valor de x. ¿Cuál fue el valor de x que nos dio? Pues 3 medios. En la función recordamos x al cuadrado menos 2x menos 3. Si no estoy mal, era la función que teníamos, ¿cierto? Entonces, pues reemplazo, me quedarían 3 medios elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por 3 medios y eso menos 3. ¿Ok? Esto creo que da por aquí 9 cuartos. 2, esto me quedaría menos 2, menos 3 me quedaría menos 6. Y por último, 6 por 4, 24, me quedaría menos 15 cuartos. ¿Sí? Por favor, ¿me confirman ese resultado? ¿Sí dio o Sí, no? profe, efectivamente, menos 15 cuartos. Qué pena, no escuché. Sí, profe, sí da eso, menos 15 cuartos. Ok, perfecto. Entonces, recordamos que esto se va a comportar como un punto, es decir, que obtenemos una coordenada donde x vale 3 medios y y vale menos 15 cuartos. Y con eso podemos hacer el siguiente paso, que es calcular el valor de b. Recuerden que b lo calculábamos con la ecuación y menos m multiplicado por x. Entonces reemplazamos b es igual a y. Profe, ¿por qué fue que dijiste que el paso 2 y el uno ya estaban listos? ¿En la página anterior? Acuérdate que el primer paso, ¿cuál era? Para hallar la ecuación de la recta tangente. El primer paso era hallar la La derivada, derivada. pero ya está. El segundo paso era calcular la derivada en el valor dado, y el valor dado fue precisamente 3 medios. Y si no estoy mal, eso lo hicimos ya. Ah, no, pues eso es precisamente el valor que yo espero que me dé. ¿Cuánto espero que me dé esa pendiente? 1. Entonces, significa que eso tiene que dar el valor 1. ¿Vale? Bueno, entonces aquí decíamos que estábamos hallando el valor de y, que era menos 15 cuartos, menos la pendiente, que es 1, multiplicado por el valor de x, que es 3 medios. ¿Ok? Eso me quedarían 6 y 15, 21, 21 cuartos, si no estoy mal. Menos 21 cuartos. Creo que sí. Listo. Y el quinto paso ya es armar la ecuación. Entonces recordamos que la ecuación, quedó bien torcida, la ecuación es y igual, o va a tener la forma y igual a mx más b, donde solamente tenemos que reemplazar el valor de la pendiente y el valor de b. Entonces nos queda la ecuación de la recta tangente, y igual a m, que vale 1, x, más el valor de b, que es menos 21 cuartos. Y con eso completamos el procedimiento. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Este concepto de la recta tangente nos permite entonces entrar a la siguiente aplicación de las derivadas, que son los máximos y los mínimos. Recordamos que la derivada nos dice la pendiente de la recta tangente, es decir, si yo tengo una curva como esta que estoy pintando acá, esa curva, vamos a hacerla un poquito más gruesa, esa curva, entonces, o mejor, sí, va a presentar una condición bien particular, y es que este punto que tenemos, este punto
grande que tenemos aquí, este punto, el punto más alto al que llega la función, es precisamente lo que vamos a llamar un máximo. ¿Ok? Para que más o menos entendamos el concepto de máximo. Nosotros, con respecto a las funciones, vamos a tener un máximo que puede ser el máximo absoluto y un máximo relativo. ¿Ok? Con respecto al máximo absoluto, es sencillamente el punto más alto que alcanza la función. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo otra curva, digamos como esta otra, en este caso, el punto más alto está dado en este valor de acá, ¿cierto? Ahí estaría el punto más alto y lo llamaríamos un máximo absoluto. Sin embargo, dentro de un intervalo, dentro de esta zona, tenemos también un punto que sería el punto más alto, ¿cierto? Entonces, a ese punto que es más alto, pero solamente en ese pedazo, es lo que le conocemos como un máximo relativo. ¿Ok? O sea que un máximo relativo es el punto más alto que hay dentro de un intervalo. ¿Listo? Así como vamos a tener máximos absolutos y relativos, también vamos a tener mínimos absolutos y relativos. Aquí, en este segmento, entonces voy a tener un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque dentro de ese intervalo vamos a tener el punto más bajo. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir un momento lo de los máximos y los relativos, por favor? Claro que sí. Decíamos que el máximo absoluto es sencillamente el punto más alto al que llega la función. En esta gráfica, aquí estoy señalando dentro del recuadro el punto más alto. Ahí estaría el punto más alto de toda la función, por lo tanto yo digo que es el máximo absoluto. En esa zona, en esta zonita aquí, ahí queda el punto más alto, por lo tanto sería nuestro máximo absoluto. Sin embargo, veíamos que en un pedazo como este, en este intervalo, tengo también un punto que es el más alto, pero es el más alto dentro de ese intervalo. ¿Ok? Dentro de ese intervalo, no de toda la función. Como es solamente dentro de ese pedacito, ahí lo llamamos un máximo relativo. ¿Vale? Ahora sí. Sí, profe. Vale. Y también decíamos que así como hay máximos absolutos y relativos, también vamos a tener mínimos absolutos y relativos. Aquí, esta gráfica me está indicando que la función viene desde menos infinito. O sea que podríamos entender que un mínimo absoluto sería el menos infinito, porque ella viene desde por allá, viene desde por acá abajo, 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 ¿cierto? Profe, una pregunta. Dime. Dado que es como desde abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sé si es desde menos infinito o desde infinito normal, dado que pues los dos son infinitos? Bueno, pues es que si tú te das cuenta, estoy hablando de hacia arriba y hacia abajo. O sea que estoy mirando es esta forma, no estoy mirando esta forma. No lo estoy mirando en esta dirección, estoy mirándolo en la dirección vertical. Y verticalmente esa función va hacia menos infinito en cualquiera de los dos lados. Tanto en este lado de acá como en este otro lado de acá. En ambos casos se está dirigiendo a menos infinito. ¿Sí estamos? Sí, profe, qué pena. Ok, vale, no hay problema. Listo. Nosotros entonces podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no se toma un intervalo como este, cierto? Entonces, aquí yo no tengo ni un máximo ni un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque para que sea máximo o mínimo relativo, debe cumplir una condición bien particular. ¿Ok?
Y vamos a ver al análisis de esas situaciones. Volvamos a nuestra gráfica que tenía aquí inicialmente. Entonces, cualquier gráfica o cualquier recta tangente que yo quiera dibujar del lado izquierdo del máximo, hablo de, aquí quedaría, digamos que el máximo, ¿cierto? En esa posición. Cualquier línea tangente que yo quiera ubicar antes de ese máximo, dése en cuenta que sería una línea que quedaría dirigida hacia arriba, ¿cierto? Quedaría siempre en este sentido. Cualquier línea, en cualquier punto, va a cumplir esa condición. ¿Sí ven? Si a mí se me ocurre bajarla para ponerla en otro punto, pues de todas formas va a tener la característica o la característica de esa línea es que siempre va a estar dirigida hacia arriba. Por el contrario, cualquier recta tangente que yo pinte después o a la derecha del máximo cumple una condición contraria y es que está dirigida hacia abajo. En cualquier punto que queramos pintar esa recta tangente. ¿Y qué va a ocurrir en el punto que nosotros hemos llamado máximo? Que la recta tangente no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Es perfectamente horizontal. Recordamos entonces que si la derivada es la pendiente o la inclinación de esas rectas tangentes, entonces, ¿cómo son las pendientes de las rectas que están dirigidas hacia arriba? ¿Sí recuerdan? Las pendientes de todas estas rectas que están dirigidas hacia arriba, ¿cómo son? Positivas o nombradas Positivas. crecientes, ¿no? A ver, empecemos por aquí. Las pendientes de todas estas rectas siempre van a ser positivas. Mientras que las que están dirigidas hacia abajo, todas esas pendientes son Negativas. negativas. ¿Listo? En el punto máximo es ese punto de transición donde la pendiente no es ni positiva ni negativa. ¿Cuál es el único número neutro que no es ni positivo ni negativo? 0. El cero. Cero. Por eso, la pendiente en este punto máximo siempre va a ser 0. Y esa sí es la condición para hablar de un máximo relativo o un mínimo relativo. Des en cuenta que si hacemos lo mismo en la otra gráfica, aquí en este mínimo relativo yo tendría una tangente que siempre iría hacia abajo antes. Después iría hacia arriba, iría en este sentido. Y en el punto en donde se encuentra el mínimo, pues igual volvemos a tener una recta que es perfectamente horizontal. ¿Quedó claro cuál es la condición entonces para un máximo o para un mínimo? Sí, profe. Entonces, ahora sí podemos definir un poco mejor lo que es un máximo y lo que es un mínimo. ¿Ok? Definimos entonces un máximo o empecemos por un máximo. Un máximo es aquel punto de la curva donde su derivada es igual a 0. Y cualquier punto anterior, entre paréntesis, a la izquierda, tiene una derivada positiva. Pues, Profe, ¿puede repetir lo último, porfa? Claro, o Martín. todo, o todo así de una vez.
cualquier punto a la izquierda o anterior tiene una derivada positiva. Y cualquier punto a la derecha o posterior tiene una derivada negativa. Dentro de un intervalo cerrado. Con respecto me refiero a esto, de que la función no queda expuesta para todo su dominio, sino solamente ese máximo va a estar dado dentro de un intervalo, dice dentro de un intervalo cerrado. O sea, dentro de este intervalo se cumple esa condición que acabamos de decir. Por analogía, también podríamos extenderlo a los mínimos. También vamos a tener un intervalo cerrado donde la derivada en el mínimo es igual a 0. La derivada en el mínimo es igual a 0. La derivada en cualquier punto anterior por aquí, ¿cómo debe ser? Positivo, Positivo. ¿La recta hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo, Entonces, negativo, ok. Y cualquier punto posterior positivo. a... Entonces, miren que entendiéndola, ya entendiendo el concepto, ya podemos proponer la definición de lo que sería el mínimo. Entonces, el mínimo es un punto de la curva donde la derivada es igual a 0. Cualquier punto anterior tiene derivada negativa y cualquier punto posterior tiene derivada positiva. Eso nos lleva entonces a poder proponer un procedimiento para poder hallar esos máximos y esos mínimos. ¿Listo? Entonces, pasos para hallar máximos y mínimos. Profe, en este también el punto más bajito 0. La derivada sí. Ok. La derivada en ese punto, claro, debe ser 0. Profe, queda menos de un minuto.